York, en este tercer diálogo matutino de nuestra mañana de hoy. Como siempre les digo, una muletilla, pero esta muletilla está bien. Gente que tiene cosas que decir, gente buena para que la gente sepa las cosas. Esa es la idea. Este tercer diálogo tenemos la gratísima presencia del defensor del pueblo de la República Dominicana, una figura hasta hace algún tiempo no muy conocida en la República Dominicana, o por lo menos no se le daba la importancia que requería. Bienvenido al espacio, Pablo Ulloa, a este Levántate New York. Para nosotros es un privilegio que nos acompañe en esta mañana. Gracias a cada uno de ustedes por recibirme. Realmente siento que me levanté en New York porque estuve acá justamente en una de las entrevistas y les felicito. El ambiente con el entrevistado que ustedes le dan, el confort, la seguridad y al mismo tiempo el hecho de luego compartir con ustedes fuera de récord, de entender que es un equipo de trabajo bien unido y bien lindo y que tienen una motivación adicional, no solamente la dominicanidad, sino el progreso de todos los latinos que están aquí en la ciudad de New York. Gracias por la invitación y para mí es un honor, honestamente. Gracias por aceptar. Empecemos por ahí, Pablo Ulloa. Sería, para la gente que no conoce mucho el término, pese a que está contemplado en la Constitución, sí, no se le daba el valor que tenía y sobre todo quienes o los incumbentes anteriores no se mostraban en favor de qué es lo que tienen que hacer. Pero podría decirse como que el defensor del pueblo ha sonado por este conflicto que hubo con la prensa y que fueron al canódromo. Mire, ¿tiene que algo eso que ver o no? ¿O se ha estado trabajando antes de? Bueno, antes de tenemos muchos procesos que pudiéramos mencionar. Hay un proceso muy lindo que fue de mediación. Le voy a mencionar dos para que no veamos la parte conflictiva, sino la parte de mediación, de puente entre la administración y el ciudadano. La indexación de las pensiones de todos los maestros, 29.380 de la República Dominicana, se hizo por un proceso de mediación con el Ministerio de Educación en cumplimiento de una ley del 2008 y una resolución del 2019. Y ahí entra un concepto básico que nosotros hemos impregnado en esta gestión, que es el cumplimiento gubernamental, como acá le llaman el Government Compliance. Ahora bien, asimismo, en Bauruco se resolvió un tema de un conflicto que había con unos campesinos que necesitaban unas tierras, unas 660 titularidades, se pudo resolver y se evitó un conflicto adicional que hubo con un consorcio empresarial, en este caso azucarero, y ese es el lado positivo del defensor del pueblo, el lado de mediación, lo que tiene que ver con una resolución alternativa de conflicto, un espíritu de paz. Pero también está el otro, el de las inspecciones, no solamente el tema del canódromo. Hay que recordar, y lo digo porque la comunidad es muy amplia dominicana, hace unas 3 semanas había también una mafia en una cárcel, específicamente en Santo Domingo Este, que se llamaba Villa Colina, donde había unos 250, 240 personas que eran retenidos en un espacio de unas 30 o 40 personas. Ahí se hablaba también de corrupción, de algunos elementos de tráfico de influencia, de peaje, como le llamamos nosotros los dominicanos, de contubernio entre las autoridades, y el defensor hizo una inspección y se resolvió y se desahogó, y ahora mismo está el número de personas que tienen que estar por un principio de dignidad humana. Entonces fíjate que el defensor en breves meses no solamente genera confianza para poder hacer mediaciones, incluso solicitadas por la misma Presidencia de la República en el caso del Poder Ejecutivo, sino que los legisladores se acercan al defensor del pueblo para que haga inspecciones y con eso verifique las condiciones de salubridad y otros aspectos. Pero también desde el punto de vista social, el hecho de que el defensor se mantenga jueves, viernes y sábado en el terreno permite que localidades como en Los Minas puedan resolverse situaciones relacionadas con las farmacias del pueblo, como se le llama, o en Las Lilas, cerca del puente de la 17, se pueda construir destacamentos y otras obras que necesitan la comunidad, y el defensor no es que lo hace, el defensor lleva al funcionario a que la comunidad pueda tener contacto directo con él, y a su vez el funcionario entonces resuelve situaciones las cuales muy probablemente ni siquiera conocía, y esa es la parte del defensor del pueblo, servir de puente. En ese sentido, perdón, porque va ahí mismo, en ese sentido sería idóneo establecer a la gente, los dominicanos en el exterior, pero también a los que estamos en la República Dominicana, ¿cuál es el artículo en la Constitución que crea y contempla la función del defensor del pueblo? Gracias por la pregunta. Y la misión que establece la Constitución. Voy a aprovechar y ahí hacemos pedagogía social, que es parte de la misión de ustedes. Así es. Desde el artículo 190 hasta el artículo 192 de la Constitución Dominicana está concebido lo que termina siendo el defensor del pueblo,
que es una figura cuyo rol es garantizar la buena administración pública y los derechos fundamentales. Hay que significar que la ley 1901, que crea la figura del defensor del pueblo, es llevada a la Constitución en el 2010. Ahora bien, es importante ver que los derechos fundamentales se garantizan es por la buena administración. Si hay el cumplimiento de la ley y con eso se preserva el orden, no hay necesidad de intervención, porque todos los funcionarios van a estar haciendo lo que le correspondan, y aquellos errores que ellos hacen por seres humanos o por cualquier situación, entonces entra una figura como el defensor del pueblo, que tiene cobertura a nivel nacional y puede tener generación de seguimientos y notificaciones en toda la administración pública. Una de las reformas que nosotros hicimos al llegar fue crear una Secretaría General robusta que tenga 4 procesos: atención al ciudadano, investigación, porque el defensor no puede hacer lujo de hacer opiniones a la ligera por el principio de la neutralidad, notificaciones a la administración y litigios estratégicos. Entonces, sobre la base de esos 4 procesos y el concepto de garantismo, el defensor ha podido aumentar prácticamente en un 200% las cantidades de reclamaciones que llegan del ciudadano. Eso es un indicador de credibilidad y legitimidad que se ha podido dar en apenas meses. ¿Qué ha pasado? Que la figura del defensor del pueblo, disculpa José Manuel, que la figura del defensor del pueblo no es de dominio de la comunidad. O sea, la gente, muchísima gente desconoce que existe esa figura para defender sus propios derechos, y hasta ahora poco se conoce el pueblo sobre el defensor del pueblo, sobre esa figura. Sí, y usted tiene toda la razón. Incluso es parte del otro proceso que nosotros generamos, que es el educativo. Cuando yo me postulé para defensor del pueblo, planteé tres procesos que tenían que hacerse, 3 reformas. El garantismo, que le acabo de explicar; el educativo, que implica una oficina de oportunidades, y es la razón incluso por la que yo estoy acá, porque ciertamente usted tiene la razón, tiene que darse a conocer más, y esa parte educativa implica un aula del defensor, que incluso, podremos hablar luego, generó la Constitución animada para niños y niñas, y ayer yo estaba en la escuela Gregorio Luperón para hacer un pilotaje para poder trabajar en la Constitución para nuestros niños y niñas acá. Aquí, qué interesante. El segundo aspecto tiene que ver con el defensor delegado, que se traslada a grupos organizados, a sindicatos, a cooperativas, a esos grupos que tienen intereses particulares. Entonces el defensor llega donde ellos. Está el defensor itinerante y está la parte relacionada con el Instituto de Altos Estudios del Defensor, que va dirigido específicamente a un punto esencial y que lo he venido trabajando estos últimos meses, que es la formación dentro de los partidos políticos. Porque nosotros tenemos que tener partidos políticos robustos, fuertes, líderes bien formados, para que sean ellos los que pasen de ser dirigentes luego a ser gerentes en las instituciones públicas que le correspondan. Y la única garantía de que la democracia dominicana se preserve es con profesionales de alto calibre pudiendo asumir ministerios, direcciones generales y otras instancias que conozcan su mandato, su rol institucional, pero al mismo tiempo tengan una vocación de servicio bien marcado y una ética en la labor. Y eso es parte de lo que el defensor está trabajando con diferentes mesas de trabajo. Vimos el papel que jugó con la cárcel esta, donde había de todo, pero el sistema carcelario nuestro, que creo que va por los 25.000 reos, 28.000. 28.000 ya. Prácticamente. ¿Cómo anda el sistema carcelario nuestro y el trabajo que a usted le toca hacer? Sí, gracias. Le doy una radiografía rápido. El sistema carcelario de la República Dominicana ronda los 28.000 reclusos. Semanalmente ingresan unos 3.000 y salen menos. Entonces, ahí hay un elemento esencial que quiero significar: la prisión preventiva. Uno de los elementos que tenemos que sentarnos en una mesa amplia en la parte carcelaria tiene que ver justamente con las resoluciones que emite el Poder Judicial, las solicitudes que lo hace el Ministerio Público y la dignidad o las características. Para ponerle un ejemplo, el 35% de la población carcelaria está en La Victoria, pero el 60% de la población carcelaria de República Dominicana es preventiva. Entonces, si tú bajas la densidad de presos preventivos, tú puedes mejorar la dignidad y las características que tiene que tener un privado de libertad, independientemente de ser un delincuente o no, porque ya esa parte de la privación de libertad cae justamente en la justicia.
sobre la base de las herramientas básicas que se tienen, que son las pruebas que lo confieren. Ahora, si tú puedes tener otros mecanismos de justicia en este sentido, que tiene que ver los grilletes, como aquí se utilizan, que tiene que ver con la presentación periódica, la prisión domiciliaria y otros elementos, tú con eso estás haciendo un sistema penitenciario más igualitario, pero al mismo tiempo más digno, porque al fin y al cabo el que está privado de libertad termina siendo un ser humano, sea lo que sea que haya hecho, independientemente de que muchos de nosotros podamos tener un juicio de valor diferente, son seres humanos y tiene que preservarse la dignidad. Con reducir la prisión preventiva y al mismo tiempo reorganizar sobre la base de tipo de crímenes las cárceles, son 42 cárceles que hay en República Dominicana, es un gran número. Bienvenido a Oscar Pérez. Perdón, y te significo otro elemento. Nosotros regularmente hacemos inspecciones también a las cárceles, justamente para poder generar de alguna manera reportes e informaciones al sistema que quizás en algún momento no se pueda ver, porque es parte de nuestro trabajo, la dignidad humana. Okay. Oscar Pérez, un placer tenerlo aquí. Gracias. Levántate, New York. Okay. La figura del defensor del pueblo es una figura bastante común, básicamente en los países latinoamericanos. Pero los formatos de su acción varía de país a país. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, en algunos países el defensor del pueblo se elige a través del voto universal. Sí, señor. En otra parte tiene independencia económica, tiene un presupuesto exclusivamente para eso. Y en otra parte también tienen autoridad judicial. O sea, ellos pueden iniciar. Esas tres características básicas, ¿está presente en la República Dominicana o es diferente en términos, por ejemplo, que sea en Colombia o España, la figura del defensor del pueblo? Mire, don Oscar, gracias por la pregunta. Además de ser defensor del pueblo de la República Dominicana, en el mes de noviembre a mí me eligieron, y perdóname que lo diga en primera persona, pero es una elección uninominal, eligieron al defensor del pueblo de la República Dominicana como presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Felicidades. Son 24 países que están conformados en esa federación, incluso ayer yo estaba en la ONU hablando sobre aspectos relacionados, y es una institución que tiene 25 años de formada, es una elección por 2 años. Entonces, déjeme hacerle ahí un esquema con su pregunta. Primero, la Constitución Dominicana sí contempla que el defensor del pueblo es una figura independiente y con autonomía, y su ley le confiere incluso la parte presupuestaria. Aún así, por un tema del principio de la transparencia, nosotros somos el único extrapoder de la República Dominicana que ejecuta su presupuesto en línea, porque no tiene que ver que yo sea de extrapoder, en este caso que soy un órgano constitucional o del Ejecutivo. Todo ciudadano tiene que ver lo que se ejecuta en el defensor del pueblo, sea mucho o sea poco. Dentro de la configuración que usted planteaba, desde el punto de vista iberoamericano, ciertamente hay figuras que son electas de manera directa por el voto popular y otras que tienen que pasar el sedazo de las cámaras legislativas. ¿Y por qué? La configuración del defensor del pueblo termina siendo una delegación de la función de fiscalización que tienen los congresos. En ese sentido, el defensor termina siendo, vamos a decir, el brazo operativo del poder legislativo para poder velar por la buena administración. Como usted bien sabe, en el caso dominicano, el legislador tiene la función de legislar, fiscalizar y representar. Entonces, ellos ceden a la Cámara de Cuentas en la parte contable y administrativa y el defensor del pueblo en lo que tiene que ver con la gestión, la parte de fiscalización. En el caso de la República Dominicana, la elección del defensor del pueblo se da por las 2/3 partes de ambas cámaras. Es un proceso bien riguroso. Se puede inscribir cualquier dominicano. En el caso de quien le habla, fue un proceso de evaluación e incluso no se vería bien, pero yo creo que hay que significar, porque aquí los ven muchos jóvenes. En el caso mío, yo obtuve 97.44 de 100 puntos. O sea, yo me presenté a una postulación, yo me preparé para tales fines, incluso tengo un doctorado, un PhD, como le llaman acá en Estados Unidos, en Gobierno y Administración Pública, y tengo varias maestrías, porque si hay algo que nosotros tenemos que promover en espacios como estos, de tanto liderazgo, es que los jóvenes tienen que entender que la educación sí ayuda a la movilidad social y sí ayuda al desarrollo de pleno de la personalidad, y cada uno de ustedes están acá fruto justamente de su formación, y es el mensaje que yo sí quisiera llevarle a todos los jóvenes dominicanos y latinos que ven aquí el programa. Vamos a volver a la cárcel de nuevo. Hay un problema que en la República Dominicana, la sociedad dominicana dice: ¿cómo es posible que el victimario tenga derecho a una defensa pública, gratuita, que es pagada por los impuestos que pagamos todos, sí, mientras que la víctima
no tiene ese derecho, o sea, tiene que pagar con su propio dinero su defensa. Incluso yo le significo un elemento adicional. Las víctimas, uno de los problemas por los cuales el victimario sale, en el caso de los delincuentes, es por el costo que le implica el seguimiento al caso. Si tú no tienes un abogado que le dé seguimiento a todas las audiencias, muy probablemente venga el desistimiento porque la parte se retiró. Entonces, de las cosas que yo he hablado con la Procuradora General de la República y la parte legislativa, es que la Constitución nos solicita, cuando fue elaborada en sus transitorios y en los elementos postulados luego, ya al final, es una ley de víctimas, porque justamente existe dentro de la Procuraduría General de la República una fiscalía especializada para víctimas, pero requiere mayor fortalecimiento. Las víctimas es una preocupación, incluso se lo digo porque yo he tenido que trasladarme a Mao, a Cotuí, a Bonao, a diferentes poblaciones, por la parte que tiene que ver con las víctimas. Incluso recientemente hubo una situación en Ocoa, en un destacamento, y muy probablemente la familia va a necesitar de un apoyo para poder llevar al traste la situación que le pasó donde su hijo murió. Entonces la parte de víctimas, gracias por la pregunta, termina siendo una de las preocupaciones porque no existe una ley que le permita una robustez, sea en la Fiscalía de la Procuraduría General de la República o sea un elemento adicional de poder garantizarle esa buena defensa pública que usted decía para el victimario, a las víctimas. Defensor, sabemos que usted anda con Pablo. Pablo Ulloa. Sabemos que usted anda con una limitación de tiempo porque evidentemente una agenda muy apretada y pocos días. Ahora bien, ¿cuándo actúa el defensor del pueblo? ¿Es por llamado o tiene la facultad de acudir solo con ver la urgencia? Tú sabes que yo voy a volver nada más a hacer un programa especial educativo, porque las preguntas de ustedes de verdad son preguntas eminentemente pedagógicas y se lo agradezco del alma, porque yo sé que la población dominicana están ávidos, pero al mismo tiempo, teniéndolo ustedes, tienen una vía, un mecanismo honestamente de educación bien clara. Y te respondo, y paso a responderte. Existen dos momentos en el cual el defensor del pueblo puede accionar. Uno de manera directa, con reclamaciones de la ciudadanía, y otra por oficio. Yo tengo ejemplos que le puedo decir de situaciones las cuales han sucedido, donde, por ejemplo, el caso del canódromo fueron reclamaciones. De oficio se da la parte de la carcelita. Entonces, independientemente, hubo un diputado que se acercó al defensor del pueblo para intervenir en cuanto a la carcelita, terminó siendo un elemento de oficio. Entonces, ese defensor del pueblo, que puede moverse en dos dimensiones, en dos velocidades, es el que quizás usted significaba en la pregunta primera que me hacía, de esa cercanía, este nuevo rostro que tiene el defensor del pueblo, que permite que el dominicano acceda más fácil y al mismo tiempo tenga la capacidad de acción y los resultados que todos queremos como dominicanos. Y gracias por las preguntas. La primera vez que yo oí la figura del defensor del pueblo, estamos casi cerrando, exacto, tiene fue con respecto a la calidad de los salchichones. Eso fue 2011, 2012, por allá. Ok. Y luego se trató de pasar la ley de los labels, de las etiquetas. ¿En qué está eso? Se está en República Dominicana trabajando, la Oficina del Defensor del Pueblo y los otros organismos, en el incrementar el nivel de información que el pueblo dominicano obtiene sobre los productos que consume. Sobre ese segundo yo te puedo plantear. Lo primero, yo creo que es un desatino, un sinsentido involucrarse en temas que tienen que ver justamente con control de calidad y elementos de alimentación y más que todo, y es algo muy importante, tenemos que fortalecer nuestra producción local. Nosotros como dominicanos le agradecemos enormemente a ustedes, como dominicanos que viven en el extranjero, porque yo no creo en diáspora, yo creo en dominicanos que viven en el extranjero. Y esos dominicanos que viven en el extranjero que nos dan continuamente remesa, tienen ese dinero que pasar a la producción local para fortalecerla. Y sería un desatino uno atacar a productos que terminan viniendo a Estados Unidos a través de los supermercados, que es uno de los liderazgos más grandes que tiene el dominicano, atacando al salami. Yo creo que lo que hay que trabajar honestamente es por aumentar de calidad, pero internamente. Ahora bien, pasando a la segunda pregunta, a mí me encanta honestamente cuando yo entro a las tiendas acá, que al lado del menú, de la comida que yo quiero comerme, existe una unidad calórica que me orienta.
Y de las cosas que nosotros hemos hablado con Salud Pública, e incluso se viabilizó la posibilidad de hacerlo a través de un proyecto de ley, es que los alimentos tengan su carga calórica por un principio de la correcta dieta. Uno de los mayores males que existen en la población mundial es la obesidad, y de la obesidad se dan elementos de comorbilidad. Si no pensemos por qué tantas muertes a través del COVID. Muchos de nosotros vivimos situaciones difíciles con el COVID, pero estamos acá, gracias a Dios Todopoderoso, para contarlo. Aquellas personas que fallecieron, seres queridos, muy probablemente tenían comorbilidad, y una de ellas viene a su vez precedida de la obesidad. Entonces yo creo, al igual que tú, Oscar, que ciertamente la parte calórica tiene que ser de los aspectos que se tengan que ver, porque termina siendo una política pública de alimentación, que aquí se dio justamente en la administración de Obama, cuando se quiso llevar a conciencia la parte alimentaria. Sabemos que tiene mucho compromiso, pero es que hay cosas que se van a quedar, muchas cosas. Perdón, para anunciar. Yo ahora voy al consulado a recibir líderes comunitarios y demás personas. He tenido varios días acá en la ciudad, me he reunido incluso con IDANES, con la alcaldía, con concejales, fui al ayuntamiento, hemos hecho diferentes actividades, y hoy estaba en Queens. Han sido fructíferos esos encuentros. Honestamente sí, incluso bueno, le doy algo que me llevo en el corazón, en el alma. Realmente ustedes, comunidad, tienen algo que termina siendo bello, y físicamente lo pudiera significar en la escuela Gregorio Luperón. Ese liderazgo, y lo veía anoche con el doctor La Antigua y con diferentes líderes, Eliezer y demás, ese sentido de pertenencia, ese patriotismo, esa dominicanidad que se respira aquí, de verdad, a mí me hace ir a Dominicana con más fuerza, con más ánimo para luchar, para seguir trabajando de manera consistente en todo lo que venimos haciendo, porque de verdad, ustedes, los dominicanos que nos representan acá, terminan siendo ejemplos para todos nosotros los que tal vez vivimos allá. Por favor, defienda, por favor, Jacob, defienda nuestro, porque nosotros queremos integrarnos en la República Dominicana, pero a veces parece como que nos han abandonado a nosotros. Mira, yo te voy a decir 3 elementos que quisiera Estamos incluidos, ¿verdad?, en la defensa del la redundancia, del defensor del pueblo. La pregunta que me iba a hacer ella sobre los dominicanos en el exterior. Exacto, si el defensor del pueblo tiene jurisdicción en la diáspora dominicana. Los dominicanos en el exterior. Yo le voy a poner un ejemplo de... Bueno, usted va a tener que quedarse más tiempo. Ya no es por nosotros quisimos dejarlo ir, pero usted va poniendo pero que aquí hay un elemento. Miren, sí. Los dominicanos que viven en el extranjero hacen continuamente, por un sentido de solidaridad, de hermandad y de amor a su familia, envían continuamente dinero. Y fruto de eso, la segunda fuente de ingresos de República Dominicana se debe a las remesas. Mucho de ese dinero se va en gastos del hogar, en gastos corrientes. Pero hay otro de esos elementos que tienen que ver con inversión. ¿Quién le garantiza la inversión? ¿Cuántos casos ustedes no saben de personas que han mandado dinero y por un abogado o por un terreno que no existía o un elemento de lindero o un elemento de titularidad de tierra, el dinero se ha perdido? Entonces ahí entra el defensor. Un defensor del ciudadano, un defensor real, un defensor que conoce al dominicano del extranjero, porque yo viví fuera. Yo tuve que estudiar en Argentina, tuve que estudiar en España, y yo conozco lo que es ser un dominicano fuera de mi tierra. Yo conozco lo que es amar una tierra y querer ir. Incluso, la primera vez que yo fui a estudiar fuera, mi mamá estaba enferma de cáncer, y todos los viernes a las 4:30 de la tarde yo llamaba del locutorio a mi mamá para saber cómo estaba, dando gritos y llorando. Yo no tengo problema de decirlo. Y Dios fue tan grande, tan benévolo, que me permitió volver a Dominicana a atender a mi mamá, y mi mamá murió en mis brazos, como habíamos dicho. Entonces, quien te habla entiende justamente qué es un dominicano en el extranjero. Volviendo al punto que tú planteabas, Oscar, mira, hay 3 elementos que nosotros tenemos que significar dentro del marco de lo que es la democracia, que tenemos que tener bien claro, y ustedes, los dominicanos en el extranjero, tienen una visión amplia del estado de bienestar. Son el populismo, la parte de la posmodernidad y lo que tiene que ver la conflictividad que existe. La polarización no puede ser parte de la solución, es un problema. Nosotros tenemos que unirnos como nación, tenemos que abrazar un solo objetivo, que es una mejor República Dominicana. Y lo significo porque ustedes, los dominicanos extranjeros, tienen una visión del trabajo, del transporte, la vivienda, la salud y la educación, que para todos los que vivimos en República Dominicana son elementos de éxito, porque ese es el estado de bienestar. Ese es el artículo 7 de la Constitución, que habla del Estado social y democrático de derecho.
y ustedes viviendo acá tienen una visión más amplia de nosotros los que vivimos en la isla. Por eso yo le doy las gracias y de verdad me siento sumamente orgulloso y con mucho ánimo de seguir. Incluso de aquí no solamente voy al consulado, voy donde el defensor del pueblo de la ciudad y luego me voy a Boston, que voy a tener un recorrido, incluyendo los jóvenes dominicanos que estudian en Harvard, que es parte de lo que nosotros tenemos que integrar al desarrollo de República Dominicana. Todos esos jóvenes que están en universidades, sea en community college o haciendo cursos de maestría y posgrado, ¿cómo podemos integrarlo al proceso de desarrollo de la República Dominicana? Lo que hemos estado hablando, ¿se va a quedar en el tintero? La contaminación sónica de los muchas barrios de cosas, Santo Domingo. y sobre todo Hay un porque montón de cosas que muchos no temas. pasan. Mire, ¿Por qué el probablemente defensor del yo creo que pueblo no yo vengo- acude en función de la AFP que no le quieren dar los chelitos a esos trabajadores y qué es de ellos ese dinero? Ahí entra el concepto ¿Puede claro, ahí? ahí entra el concepto claro de políticas públicas. ¿Cuál es la política pública que estamos determinando? Lo que es el sistema de seguridad social. Si tú analizas esa política, tiene dos grandes áreas, la ley que se creó. La parte del modelo colombiano para la prestación de servicios de salud y la parte del modelo chileno para la prestación de fondos de pensiones. Si no lo vemos de manera macro, vamos a cometer un error, porque la inestabilidad política y social a nadie le conviene. Yo abogo por una reforma integral de lo que es el sistema de seguridad social. Puede ser un modelo híbrido, puede ser un modelo norteamericano, puede ser un modelo del Estado social europeo, nórdico. Ahora, tiene que haber un concepto amplio. No podemos irnos única y exclusivamente con un problema, porque se termina siendo la punta del iceberg. La sostenibilidad financiera y la dignidad humana tienen que ser los dos ejes que confluyan justamente en la seguridad social. Nosotros estamos haciendo unos pasos, incluso con el tema que se dio con la depreciación en un sentido de la cotización de los fondos de pensiones. El defensor se reunió con el superintendente de pensiones, con la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, le solicitó la información a todos los cotizantes y le exigió en ese sentido una rendición de cuentas que fueron llegando en los estados de cuenta de cada uno de los cotizantes, y ustedes lo pueden validar a sí mismos. Entonces yo creo más en la parte de políticas públicas, en visión de Estado, y que nos veamos propiamente en una perspectiva. Por eso es tan importante los jóvenes que se forman acá, porque tienen una mirada integral y tienen una visión más moderna, no solamente de la administración, sino de la sociedad. Bueno, yo me siento muy complacida porque lo hemos debatido en este espacio, Levántate New York, de la importancia de que miren hacia acá, sobre todo, como siempre dice Oscar, ese producto de esos dominicanos que no tienen por qué volver allá. Entonces, pero es bueno que sí, que va a haber un estímulo y que se le está captando, porque es importante que eso venga justamente desde la República Dominicana. Agradecemos la participación, sabemos que está un poquito complicado, de Pablo Ulloa, quien es defensor del pueblo de la República Dominicana y que en esta visita hizo un espacio para compartir con los amigos y las amigas de Levántate New York. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga y Dios bendiga al pueblo dominicano. Y siéntase en libertad de, en cuanto tenga cualquier información, enviárnosla y nosotros con todo placer nos hacemos eco de esta información.